Estimados suscriptores, sean bienvenidos a Mapa Geopolítico. Vamos con nuestra actualización del 28 de noviembre, día 643 desde el inicio de las hostilidades en Ucrania. Nuestro mapa está completamente actualizado, muchas notificaciones el día de hoy. Vamos a comenzar por acá, por la zona de Kiev. Tenemos una información sobre los presupuestos que maneja tanto el bando ucraniano como el bando ruso. Esto lo citan fuentes ucranianas. Dicen que compararon los gastos militares tanto de Ucrania como de Rusia para el próximo año 2024. Fíjense lo que dice el reporte. Los recursos ucranianos compararon los presupuestos militares de Ucrania y Rusia para el próximo año y se desanimaron, ya que el gasto militar ruso supera significativamente el ucraniano y al mismo tiempo Rusia solo gastará sus propios fondos sin pedir ayuda financiera a los aliados occidentales. Así, en 2024 Rusia planea gastar 10.775 billones de rublos en defensa nacional, lo que es lo mismo en dólares a 120.000 millones. La participación de los gastos militares en el presupuesto alcanza el 29.5%, lo que supera significativamente los valores tanto del 2022 como del 2023, que llegaron a 17 y 19% respectivamente. En términos monetarios, esto parece aún más sólido. 2021, 3.5 billones de rublos, en 2022, 4.7 billones de rublos y en 2023 aumentó a 6.8 billones, pero en 2024 hace un significativo aumento de 10.775 billones de rublos. La proporción total del gasto militar será el 6% del PIB de Rusia, pero al mismo tiempo la proporción del gasto militar de Ucrania, atención con estos números, en el PIB en este país es de 22%. Kiev planea gastar 1.69 billones de hryvnias en necesidades militares que ascienden a unos 47 millones de dólares. Se destaca que estos son casi todos los ingresos presupuestarios recaudados por Ucrania. La financiación de otras partidas presupuestarias está prevista con fondos aportados por los aliados occidentales. Al mismo tiempo, la financiación occidental aún no ha sido confirmada y no hay garantía de que Kiev reciba los fondos adicionales, y esto lo hemos venido comentando en el canal sobre la disminución paulatina de los fondos otorgados por Estados Unidos y la Unión Europea, y hemos también conversado de algunos países que ya han dicho basta a la ayuda militar ucraniana. Bueno, tenemos una información en el área de Crimea luego de las tormentas torrenciales el día de ayer. El suministro de energía en el territorio de Krasnodar y el suministro de calor en el área de Crimea se han restablecido por completo después del mal tiempo. Esto lo informa el Ministerio de Situaciones de Emergencia. Hubo un ataque con misiles en el área de Kryvyi Rih, en la región de Dnipropetrovsk. Varias páginas públicas en la región ucraniana de Dnipropetrovsk informaron sobre una advertencia de ataque aéreo que sonó por la noche. Estamos hablando de la noche del 27 de noviembre. Luego comenzaron a aparecer publicaciones sobre explosiones en Kryvyi Rih. Más tarde, los medios de comunicación ucranianos comenzaron a informar que las Fuerzas Armadas rusas habían lanzado un ataque con misiles contra objetivos militares en Kryvyi Rih, citando a las autoridades locales. Al mismo tiempo, solo se confirma el hecho de las llegadas, pero tradicionalmente no se informa nada sobre los objetivos alcanzados, y esto lo sabemos todos porque la censura en Kiev es extrema. Bueno, vamos al área de Kherson porque tenemos información. Hubo un ataque, la aviación rusa estuvo hoy de nuevo muy activa en esta zona. Fíjense, vámonos al área de Krinky porque tenemos información en esta zona. Veamos. En la dirección de Kherson, Crimea, reinaba una relativa calma. Esto, como lo saben, producto de el mal tiempo que reina desde hace unos días atrás. Se avecinan batallas en Krinky. Sin embargo, la situación puede cambiar en los próximos días. Las Fuerzas Armadas rusas han concentrado, atención, las Fuerzas Armadas rusas han concentrado fuerzas importantes en la línea Poima-Krinky. Poima está cercano al área del puente ferroviario, ya lo vamos a ver. A pesar de esto, de su composición, podemos esperar un intento de eliminar la cabeza de puente ucraniana en la orilla izquierda en los próximos días. Repito, las tropas rusas han acumulado un contingente muy grande en esta zona.
que tenemos adicional a esto, cercanos al sur de Krinky, allí siguen llegando los grupos DRG ucraniano. En la noche de ayer, el mando del grupo Katran volvió a desplegar grupos de asalto para consolidarse en el bosque adyacente a Krinky. Dos destacamentos tomaron posiciones en el pequeño bosque al sur del pueblo y comenzaron a equipar las fortalezas, donde fueron atacados masivamente por la artillería rusa. Y luego el grupo de reconocimiento de las Fuerzas Armadas rusas atacó a los marines ucranianos, como resultado de lo cual 3 militares ucranianos fueron abatidos y 3 más resultaron heridos. Posteriormente fueron estos militares heridos ucranianos fueron llevados a un hospital improvisado acá cercanos a las Islas Frolov, y de allí fueron llevados a la zona del margen derecho. En la zona de Poima, acá tenemos Poima, ok, nos dice este reporte que allí también se avecinan batallas en esta zona, pues los grupos rusos están acumulando tropas en toda esta dirección, desde el área de Poima hasta el área de Krinky. El objeto en los próximos días del bando ruso será tomar y eliminar estas cabezas de puente o de playa que ha formado el ejército ucraniano en esta zona, repito, en el área de el puente ferroviario, en el área de Krinky, y ya veremos si esta zona acá cercana al puente Antonovsky también es atacada por los rusos. Bueno, es la información que tenemos para el día de hoy en la zona de Kherson. Vamos a revisar lo que dice el bando ruso para esta dirección. Nos dice que hasta 40 militares fueron abatidos o heridos, 5 vehículos y una unidad de artillería autopropulsada Vozdika fue golpeado. La artillería ucraniana estuvo muy activa en toda la zona, incluso golpeando la zona de la subestación allí en Nueva Kajovka. Allí se registraron daños en esta subestación de 330 que desempeña un papel clave en el suministro eléctrico en la región. Las fuerzas armadas ucranianas han estado atacando esta instalación durante los últimos 2 días acá en el margen izquierdo de Kherson. Vámonos al área de Zaporizhia. Acá en Zaporizhia tenemos información que nos dice lo siguiente. En el área de Verbov, un segundo contraataque en el día desde tierra firme ha sido rechazado por la defensa rusa. El clima no favorece, según los grupos militares en el área, acciones ofensivas. La artillería y drones rusos siguen venciendo a las tropas ucranianas, que siguen, como lo decíamos ayer, atacando a pesar o intentando aprovechar el mal clima en la zona. Bueno, en el área de Rabotino tenemos la confirmación de algunos avances pequeños del ejército ucraniano, uno hacia la dirección de Kopani, hacia esta dirección, y otro hacia la dirección del norte de Novoprokopovka. Veamos el detalle de estos avances. Hacia el oeste de Rabotino hasta esta dirección de Kopani, las tropas ucranianas han realizado algunos avances en la dirección de Kopani, al oeste de Rabotino. Tenemos un avance acá no mayor a 0.2 kilómetros cuadrados, al igual que en el área sur de Rabotino, igualmente hacia el área norte de Novoprokopovka. Allí nuevos avances, aunque pequeños, del ejército ucraniano hacia la dirección sur de Rabotino. De esto lo hablábamos hace unos días atrás, que estábamos esperando, les decía, confirmación sobre el avance de las tropas ucranianas en este cinturón forestal. Le decía hace unos 2 días en el video, ya tenemos confirmación de un avance acá de 0.2 kilómetros cuadrados al norte de Novoprokopovka. Nos dice el bando ruso que para esta dirección de Zaporizhia, vamos a revisar. Acá tenemos la conexión, está bastante lenta el día de hoy. Nos dice el Ministerio de Defensa ruso que hasta 65 militares ucranianos fueron abatidos o heridos, así como 2 vehículos blindados de transporte de personal M113 de fabricación estadounidense. Pero además se nos despliega acá una información en el área de Zaporizhia. Fíjense lo que nos dice esta información. Estos son declaraciones de Ben Hodge. Ben Hodge es un excomandante de las tropas estadounidenses en Europa. Dijo lo siguiente: Estados Unidos nunca, atención, nunca habría enviado a sus soldados a una ofensiva como la que lanzaron las fuerzas ucranianas en verano, digamos la contraofensiva que nació por allá por el 4 de junio, sin superioridad en aviación, dijo el general Ben Hodge. Dice este general: nosotros mismos nunca habríamos enviado soldados estadounidenses a una ofensiva de este tipo si primero no hubiésemos asegurado una superioridad
aérea total y no hubiésemos enviado una gran cantidad de equipos, tanques de ingeniería y similares, dijo Hosh. Esto sucedió en Irak luego que obtuvieron la supremacía aérea, lanzaron la ofensiva terrestre en Irak. Bueno, también dijo que la ayuda de Estados Unidos hasta ahora solo ha sido suficiente para garantizar la supervivencia de Ucrania. Hosh admitió anteriormente que se equivocó en su predicción de que Ucrania devolvería a Crimea este verano. Lo admite este general Ben Hodge. Bueno, vámonos a la zona de la cornisa de Breminsky. No tenemos información, solo detalle de bombardeos de ambos bandos en esta área. Sin embargo, nos dice el Ministerio de Defensa ruso que las pérdidas ucranianas ascendieron a 75 militares y 2 vehículos de transporte fueron alcanzados por la artillería. En el área de Novomihailivka tenemos que las tropas ucranianas lanzaron un contraataque en esta zona. Veamos qué nos dice el reporte. Se informa sobre un reciente intento de contraofensiva ucraniana al sur de Marinka en dirección a Novomihailivka. El ejército ruso detectó el movimiento de estos grupos de ataque ucranianos utilizando los aviones no tripulados. La artillería rusa inmediatamente comenzó a trabajar contra los atacantes. Por lo general, el ejército ucraniano iba a la batalla prácticamente sin cobertura de artillería ni equipo pesado y mucho menos, como lo decía Ben Hodge, por la aviación que está completamente mermada, la aviación ucraniana. Como resultado, las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron pérdidas graves de personal sin lograr ningún resultado. Vale la pena señalar que las incursiones a pie se han convertido recientemente en una táctica común para las tropas ucranianas. Probablemente las enormes pérdidas de equipos durante la fallida contraofensiva, así como la disminución de los suministros desde Estados Unidos y sus socios, han tenido un impacto sin duda con estos ataques del ejército ucraniano. Y ya veremos más detalles sobre estos ataques del ejército ucraniano y la edad promedio. Tenemos un informe un poco más arriba. Bueno, en el área de Avdiivka, acá tenemos una situación. El ejército ruso intenta contraatacar hacia Permomiansk y hacia el área de Severny. Tenemos acá detalles en el área de Severny que nos dicen que fuentes indican, atención, un contraataque ruso en la aldea de Severny. Acá tenemos la dirección de este ataque hacia la zona de Severny, ¿ok? Ya veremos un video que nos demuestra esto. Dice que esto aún no está confirmado, pero se dice que ya las tropas rusas han entrado a las afueras de Severny. El ejército ruso reinició sus avances al sur de Avdiivka y está intentando entrar a Severny. La captura de la aldea reducirá sin duda el cuello de botella al menos a 6 kilómetros, además de establecer un control de fuego sobre la principal ruta de suministro del ejército ucraniano, que está, como todos sabemos, acá en el área de Orlovka, ¿ok? Acá están las direcciones principales de suministros hacia la fortificación de Avdiivka. Por este motivo se espera que Ucrania envíe nuevas reservas en los próximos días para frenar este avance o este intento de avance de las tropas rusas en esta zona de Severny al suroeste de Avdiivka. Bueno, acá comienza un video sobre el ataque de un tanque ruso en esta zona. Fíjense, acá tenemos Bodiane. Okay. Acá avanza el blindado ruso en estas posiciones, en esta área, y dispara contra las posiciones del blindado ucraniano que está un poco más al norte en este punto que vemos acá en el mapa. Luego el blindado ruso se retira a sus posiciones originales y es impactado por un dron del tipo FPV ucraniano que no lo destruye. Sin embargo, logra seguir retirándose este tanque ruso que hemos visto en varios videos que resisten hasta 1, 2 y hasta 3 impactos de estos drones del tipo FPV ucraniano. Bueno, es la información que tenemos para esta área sur-oeste de Avdiivka. Vámonos a la zona sur, donde tenemos un avance del ejército ruso en las áreas cercanas a la zona industrial al sur de Avdiivka. Se trata de la zona de las dachas en el área de Vinohradniki, ¿ok? Allí logran los rusos liberar
toda esta zona, capturar toda esta zona. Dice el reporte que en Avdiivka, en el área de Vinogradniki, quedó bajo control total del ejército ruso. El ejército ucraniano fue expulsado hacia las afueras de la cantera. Esta que voy a dibujarte acá es la zona de la cantera. Las tropas ucranianas partieron de esta zona de Vinogradniki hacia las posiciones de retaguardia en la cantera. Aquí seguirán seguramente las tropas rusas asegurando estas posiciones para luego lanzar un ataque masivo desde el sur, desde la zona industrial y desde el área de la cantera, acá, repito, en el sur de Avdiivka. El ejército ucraniano fue expulsado de esta zona. El área de Vinogradniki es una enorme zona fortificada que desde 2014 mantenía a las tropas rusas en la línea de defensa. Esto es un avance de 0.2 kilómetros cuadrados con una profundidad de al menos 450 metros. Seguimos en la zona de Avdiivka, vamos un poco más al norte. Tenemos que siguen las ofensivas rusas en el área cercana a la planta de coca. Ya hay feroces batallas en esta zona, desde Kanyanska, desde la zona del Terricón. Esta es la zona del Terricón, esta que tenemos acá en círculo. Y también el ejército ucraniano lanzó un contraataque desde Berdichi hacia Stepove sin ningún tipo de éxito. Igualmente las formaciones rusas siguen con la ofensiva hacia Novokalinove y a las áreas de Ocheretino. No hay resultados de avance en las últimas 24 horas, solo en el área sur, donde capturan por completo el área de Vinogradniki. Bueno, seguimos avanzando, vámonos al área sur de Bakhmut. Acá la información que tenemos son duelos de artillería en el área sur, en Avdiivka, Kurdyumovka. No hay avances de ninguno de los dos bandos, pero tenemos alguna información sobre algunas fuentes prorrusas indican que las tropas rusas han tomado ya algunas alturas al noroeste de Klishchiivka. Estamos esperando confirmación de esto. Fíjense lo que dicen los reportes el día de hoy. En dirección a Bakhmut, las tropas rusas con el apoyo de artillería intentaron expulsar al enemigo de las alturas dominantes. Las Fuerzas Armadas ucranianas, según Wargonzo, mantuvieron sus posiciones, pero a última hora nos llegaban estos reportes de algunos indicios de que las tropas rusas lograban capturar algunas zonas cercanas a las alturas al noroeste de Klishchiivka. Además, tenemos una notificación que acá nos dice sobre la captura de mercenarios de Georgia y Polonia acá en el área de Klishchiivka, muchas de ellas con congelación de diversos grados de gravedad en esta zona al noroeste de Klishchiivka. Esto no está confirmado, son informaciones que nos van llegando, seguimos buscando confirmación de esto. Bueno, vámonos a la zona de Hromove. Allí sí tenemos información importante. Luego de varios días de ataques con artillería de largo alcance rusa, los marines ucranianos han retrocedido en esta zona y se han retirado de Hromove, lo cual implica un avance de las tropas rusas en la parte norte del asentamiento. Acá tenemos la parte norte y la zona, la parte sur del asentamiento queda en zona gris. Los ucranianos se han retirado de Hromove, pero es muy temprano para colocar la liberación total de Hromove porque la artillería ucraniana sigue trabajando allí y los rusos tendrán que limpiar toda esta zona de Hromove. Ya para mañana seguramente tendremos mayor información sobre esto. Nos dice la información que hay éxitos en Donetsk, en el área de Artyomov. Los rusos lograron empujar al enemigo y entrar al pueblo de Hromove. Las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiraron al sur. Por esto está la bandera en gris. No sabemos si los rusos han logrado llegar ya al área sur de Hromove. Acá tenemos la información. Las tropas rusas, luego de varios días de bombardeos, logran expulsar a las tropas ucranianas de Hromove. Actualmente se están limpiando, atención, se están limpiando las antiguas posiciones del ejército ucraniano. Los mandos de Ucrania retiran sus tropas por temor a un cerco en el área de Hromove, porque también tenemos ofensiva del ejército ruso en el área de Bogdanovka.
en esta zona donde el ejército ruso ha avanzado en los últimos días o a principio de este mes. Por esto creían los ucranianos que podían estar en el marco de un cerco operativo en este pequeño asentamiento de Chromove. Bueno, es la información que tenemos para esta zona. Vamos a ver, a revisar unas informaciones, unas notificaciones en el mapa que tenemos acá. Esto es en el área de Konstantinovka, que por cierto ayer, recordemos que desde Konstantinovka se atacó Donetsk con misiles HIMARS. Bueno, la noche de ayer el ejército ruso lanzó un ataque con misil. Los aviones Su-34 eliminan las defensas aéreas sin entrar en la zona de campo de visión de esta defensa aérea ucraniana. Bueno, también tenemos, fíjense, en el área de un poco más al noroeste de Konstantinovka, voy a aperturar el mapa lo que más pueda. Fíjense, en edificios, o en estos edificios tenemos la siguiente información. Miren, atención, crematorios militares en Konstantinovka. Las Fuerzas Armadas de Ucrania organizaron un crematorio en la planta de quema de huesos de Konstantinovka. Este edificio que estamos viendo acá, esta estructura que vemos acá. Según los medios, los cuerpos de los soldados ucranianos abatidos llegan a este lugar desde varias direcciones en los flancos de Artyomovsk, de Soledad y también desde cerca de Avdiivka, a 40 kilómetros al sur. En la primavera de este año, para el funcionamiento interrumpido de la planta de quema de huesos, se instalaron en un edificio separado refrigeradores industriales para el almacenamiento de cadáveres, así como potentes generadores multicombustibles. Para abastecer a la planta, cada 10 o 14 días llega un tren con combustible a la estación de Kondratiivka, situada a 5 kilómetros al noroeste. Para no causar pánico entre la población local, los cuerpos de los soldados ucranianos abatidos son transportados a la planta en camiones normales, a los cuales le quitan completamente la máscara, la marca, el logotipo de estos camiones para no causar pánico en los pobladores. Bueno, es la información que estamos manejando sobre este posible. Esto son fuentes, repito, fuentes ucranianas que han dicho estos cercanos a Konstantinovka. Bueno, tenemos otra información, esto sí, quizás un poco relacionado a esto, sobre la edad media, la edad promedio de los militares ucranianos. Escúchese bien, las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen pérdidas monstruosas, falta de equipo y una edad promedio del soldado en muchas brigadas de 54 años. Esto lo dijo un representante de la oficina de Zelensky. Leshchenko admitió incluso públicamente, acá tienen el video, inesperadamente la gigantesca pérdida de las Fuerzas Armadas de Ucrania de algunas brigadas de soldados al comienzo de la guerra. Ahora solo quedan 3, así lo dijo este señor. Además de equipamiento, ahora hay una gran escasez de personal militar. Por esto hemos hablado en los últimos días sobre los informes de las movilizaciones en Ucrania, que están pensando incluso reclutar a menores de 25 y estudiantes de 20 años. Bueno, es la situación que tenemos sobre la información de las movilizaciones, la información de este posible crematorio de las Fuerzas Armadas ucranianas. Bueno, nos dice el bando ruso que para esta dirección de Donetsk hasta 135 militares ucranianos fueron abatidos o heridos, así como 3 camionetas en el área de Donetsk. Vámonos al área de Krasny Liman. Combates feroces en toda esta zona, cercano a Torsk, cercano a Serebrianka, Grigorivka, Bilohorivka, y en la zona forestal, siguen habiendo feroces combates. En esta dirección se desarrollan contraataques locales en el bosque de Serebrianki, en la zona de Dibrova, sin éxito para ninguno de los dos bandos. Nos dice el bando ruso, el Ministerio de Defensa ruso, que para esta dirección las pérdidas ucranianas ascendieron a 40 militares y 2 camionetas. Además, tenemos otra notificación importante en el mapa. Atención con esto: problemas de comunicación para las Fuerzas Armadas ucranianas. Fíjense lo que dicen estos reportes de fuentes de las cuales confiamos bastante. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido las comunicaciones por satélite Starlink en la región de Lugansk, en la región de Donetsk y en la región de Kharkov. Atención con esto, porque se sigue complicando el panorama para las tropas ucranianas, y esto ya lo dicen públicamente en la televisión ucraniana. Bueno, en el frente de Kupiansk, acá
Acá tenemos que sigue la contraofensiva rusa en el área de Sinkovka. Ayer decíamos, y esto lo ratificamos por fuentes que nos hablan de estas batallas, que las tropas rusas han entrado ya al territorio de Sinkovka, ¿ok? En esta área, sobre todo en el área noreste, han entrado los rusos. Bueno, nos dicen los reportes no confirmados que en este momento se está produciendo un ataque masivo contra Sinkovka. También lo decían los informes el día de ayer. Los combatientes rusos entraron a la aldea, las fuerzas armadas ucranianas se están retirando, pero hay batallas en esta zona. Es la información que nos dicen las fuentes. Nos dice el bando ruso en esta dirección de Kupiansk que hasta 30 militares fueron las pérdidas ucranianas, así como un obús de 20. Acá hay grandes batallas, sobre todo, y esto nos confirma que los rusos han entrado acá en la zona de Sinkovka. Fíjense este puntico en la zona más norte de Sinkovka. Allí comienza un video que nos demuestra que efectivamente se están produciendo batallas de tanques en esta zona. Recordemos que el tanque Abrams supuestamente fue visto en el frente de Kupiansk, aunque algunos medios ucranianos hayan desmentido esta información. Bueno, esta es lo que tenemos para el día de hoy, además de una información un poco más al norte. Vamos a revisar esto ya en territorio de la región de Belgorod, Rusia. Allí fue derribado un dron ucraniano en el área de Tulianka, en la región de Belgorod, además de algunos ataques con artillería ucraniana en las aldeas de Naumovka y en la aldea de Poros, esto también en la región de Belgorod. Bueno, son las informaciones más importantes para hoy, 28 de noviembre. Gracias a todos por su atención.